¿Cómo están? Muy buenas tardes con todos. Esta es la clase grabada de la primera clase de primera bachillerato de ciencias naturales. Bueno, por problemas de salud no les he podido dar clases lo que es de manera presencial, virtual, y sería síncrona. Pero bueno, voy a dejar esta clase grabada para que ustedes revisen, ¿no? Entonces comencemos con lo que nos compete. Vamos primeramente viendo una parte de lo que es las ciencias naturales, que es la química, en lo cual, por medio de esta, que existen diferentes tipos de química y diferentes tipos de temas que vamos a topar dentro de esto, en los cuales tenemos primordialmente como es la medición. La medición es un proceso básico de la ciencia que es, que se basa en comparar el patrón de seleccionado por los objetos, formato cuya longitud física sea medir para averiguar cuántas veces el patrón está contenido en esta magnitud. Estamos hablando prácticamente de las medidas. Es decir, las medidas se consideran una parte de la medición, una parte de lo que es la química, una parte de lo que es las ciencias naturales, debido a que sin las medidas, pues prácticamente la química no tuviera sentido, ¿no? Nosotros, ¿cómo podemos lograr sacar un experimento, una función en un vaso de precipitación, si no tenemos la cantidad exacta que vamos a mezclar? Eh, Así como hay mezclas que se hacen de manera empírica, hay mezclas que se hacen de manera exacta. Esto se llama medición en molalidad, ¿sí? La forma en la que se utiliza esto es utilizando los sistemas, diferentes sistemas de medidas que nosotros tenemos, como son los kilogramos, metros, el peso en gramo. Bueno, prácticamente hay una infinidad de medidas, pero en este aspecto toparemos ciertas medidas que nos competen más. Bueno, continuamos. Mil disculpas, aquí me ha faltado quitar esta parte de la sucreción del título, ¿no? Bueno, aquí ya tenemos magnitudes fundamentales, que es uno de los aspectos que veremos, y las magnitudes derivadas. Prácticamente son, eh, entremos en contexto sobre esto. Son aquellas magnitudes físicas elegidas por convención que permiten expresar cualquier magnitud física en términos de ellas, gracias a su combinación que nos está hablando aquí. Prácticamente eh, son magnitudes que podemos medir a simple medida, como coger un flexómetro y sacar una medida de una puerta, de, no sé, una silla, cosas así. En magnitudes derivadas se obtienen al combinar dos o más magnitudes fundamentales. Por ejemplo, la fuerza que es una magnitud. Aquí estamos hablando, nos desviamos un poquito hacia lo que es prácticamente la física, ¿sí? En la física tenemos varias de estas apreciaciones, como por ejemplo sacar el área. Sacar el área es una medida, es una unidad de medida, pero estas se necesitan de lo que es base por lado para sacar, digamos, es un ejemplo, ¿no? No estoy especificando que esta sea la fórmula del área, sino que estamos dividiendo por dos partes.
base por altura para tener un resultado en el cual nosotros podamos obtener, partiendo de dos medidas, obtenemos uno, ¿sí? Esta es la definición de las magnitudes derivadas. Ahora, según el sistema internacional, nos dice que el sistema internacional de unidades es el sistema que usan casi todos los países. ¿Y qué tenemos dentro de estos? Las más básicas que tenemos del sistema de unidades, tenemos aquí, esperemos que se aprecie un poco en la pantalla, que no se refleja muy bien, ¿sí? Bueno, tenemos la cantidad, unidad básica, símbolo de unidad, ¿sí? Esto creo que ya lo hemos visto anteriormente, tal vez nos hayan enseñado. Esto es prácticamente lo más básico que hay de la química, ¿no? Las medidas, longitud de unidades, unidades de medida. Todo este tipo de cosas ya la hemos apreciado a lo largo de nuestra vida. Por ejemplo, la longitud, cuando nosotros tomamos nuestra altura, ¿sí? La masa es prácticamente todo no el peso, sino toda lo que nos conforma, si digamos en el cuerpo humano, lo que nos conforma, la masa, una sola unidad, solo una sola masa. Es como coger una bola de boliche y esta prácticamente es una sola masa, ¿sí? El tiempo, la unidad del tiempo, pues la encontramos normalmente en nuestros relojes prácticamente. Tenemos ahí la unidad de medida del tiempo, porque tenemos la hora, tenemos minutero, tenemos segundero. Prácticamente sin esto, pues no hay tiempo, ¿no? Nos referimos a que si no hay reloj, si no hay tiempo, no, o sea, no podemos eh, reflejar el tiempo sin una unidad de medida, ¿sí? La corriente eléctrica, ¿sí? También es una unidad de medida. Esto se mide en amperaje, aquí como lo dicen, en unidades básicas, ¿sí? La temperatura igual se mide en grados Kelvin. En nuestro país se mide en grados centígrados, prácticamente se usa, pero esta es la unidad medida básica, básica para lo que se utilizan en operaciones, es en grados Kelvin. Pero de igual manera, en grados Celsius también se puede utilizar tranquilamente. Solo es conversión, ¿sí? La intensidad luminosa, tenemos lo que es candela, ¿sí? Con sus siglas CD, y la cantidad de sustancia en mol. Es lo que les explicaba hace un momento sobre lo que es la molaridad, molaridad. Bueno, son prácticamente unidades de medida en las cuales nosotros podemos utilizar para la química, ¿no? Nos pasamos un poco a lo que es la química y los elementos de su entorno. La química es la ciencia que estudia tanto la composición, la estructura y propiedades de la materia, como los cambios que ésta experimenta durante las reacciones químicas y su relación con la energía. Prácticamente estamos hablando ya de la química y todo lo que nos rodea, ¿no? Prácticamente vamos a relacionarlo con todos los cambios que expresan. Como podemos ver en los frasquitos de aquí, son cambios, reacciones que parten de combinación de otros elementos para que este forme uno solo, ¿no? Dentro de esto tenemos las ramas de la química, en las cuales nosotros ya habremos escuchado anteriormente, ¿sí? Un momento. Sí, tenemos lo que es la bioquímica, que nos menciona que es la rama de la ciencia que estudia la composición química de los seres vivos, ¿sí? Tenemos lo que es la físico-química, que prácticamente es la parte que estudia la parte física de las reacciones de la materia, de las composiciones, de que está estructurado, algo, lo visual prácticamente, lo físico. Y tenemos la física analítica, perdón, la química analítica, que es la parte de la química que analiza, que es la que da la facilidad del estudio
la prácticamente utilizada para los cálculos, ¿sí? Tenemos la química inorgánica, prácticamente esta es la química que estudia toda la materia inerte en el planeta, lo que estudia el hierro, el molibdeno, eh, no sé, el zinc, los elementos inorgánicos que nosotros comprendemos, que ya conocemos, ¿no? Y la química inorgánica, que es prácticamente la química, perdón, la química orgánica, que es la química del carbón, el del carbono, es prácticamente la química que estudia todo lo que se trata de, de lo que es derivados del carbón. Es decir, si yo pongo en llamas un pedazo de carne, se va a quemar y va a tender a carbonizarse. A diferencia de lo que yo pongo, no sé, un pedazo de zinc